Comenzamos con nuestra liturgia en este segundo domingo después de la fiesta de la Epifanía, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con constancia, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus riquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este segundo domingo después de la fiesta de Epifanía. Iba a decir otra, pero no. Quedé enganchado en el tiempo. Hay que ser matemático para ser pastor. La lectura de hoy está en la página 1533, si es que tienen las mismas Biblias. Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 42 incluido. Y dice así: Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dijo este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de él, es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefás, que traducido significa Pedro. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, estamos entrando en el año ya, por eso casi me equivoqué con la fecha, porque parece, no sé, todo va como más rápido de lo que uno, no sé si esperaría o no, o si será la sobrecarga de data que tenemos. Pero bueno, ya estamos metidos dentro del tiempo de la Epifanía y en poquito tiempo, bueno, vaya a saber dónde. Y para volver a nuestro texto, el leccionario hoy claro, como tenemos este leccionario que es lo que se llama semicontinuo, o sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, trata de dar cierta continuidad, de alguna manera colocar los hechos a los que se refieren los textos, las narraciones, colocarlos en alguna línea de tiempo y, bueno, más o menos acomodarlos, porque encima como que todo el circuito de la vida, pasión y muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo está toda metida en muy poco tiempo, en la primera mitad del año litúrgico, que arranca ahí los primeros días de diciembre, más o menos. Y bueno, esto nos hace que el esquema queda un poco apretado.
Y bueno, pero así vamos entrando. Entonces, bueno, teníamos el bautismo de Jesús en el relato, y ahora sí hay que hacer por lo menos una mención en el relato mateano, que Mateo va a ser nuestro texto de guía durante este año. Ahora, pasamos a tener una lectura del Evangelio según San Juan, que en lo que es el estilo, Juan es un evangelio distinto. Entonces, en cuanto a la forma que relata, mientras los otros arrastran un poco otras miradas, que uno dice, bueno, lo que permite es la variedad y la amplitud. Pero después cuando uno trata de poner todo junto, empiezan estos líos, como ya decíamos con la Navidad también. Tenemos en la cabeza el relato de Lucas y un cachito de Mateo, que es la visita de los magos orientales, ¿no? Y después, pero en la cabeza lo tenemos todo armado en un solo pesebre, ahí en algún lugar en las afueras de Belén, que esa es la construcción que hemos ido haciendo. Pero claro, cuando uno va leyendo los textos, cada uno aporta lo suyo. Nuestras cabezas después hacen lo que pueden con eso, por decirlo de una manera. Entonces ahora estamos leyendo un texto en el Evangelio según San Juan, que es otro estilo. En este texto hemos escuchado que ya arrancando en esto, estamos en el capítulo 1, hay como, después del prólogo hay 3 momentos y hemos leído el segundo y el tercero. Nos faltaría el pedacito anterior que ayuda a entender un poco qué es lo que está pasando. Porque así como el Evangelio según San Juan no tiene el relato clásico hacia el final de la Santa Cena, está el lavado de los pies en ese lugar, tampoco tiene un relato del bautismo de Jesús. Más bien se habla alrededor de la capacidad o no de Juan para estas cosas, si Juan se considera digno o indigno, y hay cuestiones de la tradición rabínica ahí también, pero la referencia que aparece es la referencia del Espíritu. Y la paloma, bueno, esto parece que por alguna razón recorre los 4, algunos de manera más personal, digamos. Lucas no, dice ahí bajó de forma corporal, como que todo el mundo la vio. Bueno, espíritu, paloma, de lo cual aquí Juan da testimonio, pero es un evangelio que abre ya diciendo, este es el Hijo de Dios. Cuando en lo otro, especialmente ahí, el secreto queda, especialmente Marcos, ¿no? Esto del secreto mesiánico es... Sí, los demonios se dan cuenta, los otros no lo reconocen, y al final es el centurión romano que dice, sí, este era. Acá ya también Andrés le dice a su hermano, hemos encontrado al Mesías. O sea, esto que en los otros va apareciendo como de a poco, sí, Juan también va a tener un desarrollo, pero un poco diferente. Entonces aparecen una serie de temas aquí donde... También nos aparece algo que tal vez está más vinculado a lo mateano, porque, bueno, ahí no hay ese relato de ir a Belén y el pesebre y todo, sino que José tiene casa, ¿no? Recibe a María en su casa. ¿Dónde vives? Bueno, vengan. Es decir, aquí hay algún espacio de algo donde Jesús vive. La pregunta es, ¿dónde es esto? Porque ahora estamos ubicados posiblemente, porque también ahí lo que es la geografía de época y todo, hay lugares que han sido tan chiquititos que bueno, nadie encuentra ni los restos. Entonces, bueno, en algún lugar la tradición ha ubicado lugares, pero digamos, bueno, es la tradición piadosa. Porque está esta mirada piadosa de que Jesús también cruzará el Jordán como la entrada a la nueva tierra, así como Josué entró a la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Jesús también sería la entrada a la tierra nueva del reino de Dios en esta mirada de la interpretación. Entonces, bueno, esto en realidad nos está ubicando allá del otro lado. Entonces, bueno, claro que
si uno después mira algunas fotos, por supuesto recientes, porque la cámara en la época costaba mucho revelar, entonces no tomaban muchas fotos, pero uno ve en algunos momentos en esa zona donde cruzaron, bueno, el río Jordán es un arroyito así, que para aquellos y aquellas que viven en las pampas, o más aún los que viven en zonas andinas, donde pequeños arroyitos se convierten cuando vienen los deshielos, bueno, o cuando vienen las lluvias. Esto, bueno, es más acotado todo. Y lo que pasa es que trasladamos lo que está en nuestra experiencia al texto, y las imágenes que construimos son esa ida y vuelta, que a lo mejor no tienen tanto que ver con la experiencia de la gente de la época. Pero en nuestro texto tenemos al Bautista con ese pedacito que nos faltaba, que vale la pena mencionarlo, porque ahí han aparecido, interesante, porque han aparecido en esa parte los enviados de Jerusalén. También digo, interesante porque han ido sacerdotes, en el trocito de Juan que no hemos leído, de estos 3 momentos, han aparecido sacerdotes y levitas, cosa que los levitas en el texto del Nuevo Testamento, y si no me patina demasiado la memoria, creo que solo hay 3 menciones. Esta me parece que Lucas tiene una, y bueno, otra vez Lucas, en el libro de los Hechos hay una, pero digamos que los levitas habían como desaparecido del sistema casi, bueno, los desaparecieron, porque cuando el culto se concentra en Jerusalén, y ya no se permitía el culto en otros lados, cuando la administración eclesial se apodera de todo, bueno, cosas de la época, lo otro como que se va disolviendo. Y a veces, según algunos de los comentaristas, los levitas, bueno, como que fueron en parte, Bonard por lo menos tiene esta mención, dice, como que aparecen también como ese grupo de la policía del templo, que no era tanto una cuestión de lo que a lo mejor uno se imagina hoy día la policía. Bueno, no quiero decir que mejor o peor, pero distinto, sino que eran como levitas que habían quedado como en un sacerdocio medio de segunda o de tercera, o sea, ya no podían acceder al sacerdocio importante, pero bueno, como que los recontrataron para ocuparse de mantener el orden en el templo y estas cosas, ¿no? Bueno, después que si se excedían o no, eso sería otra. Claro, una cosa así, estaban como recontratados. Entonces, lo interesante de esto es que cuando aparecen a cuestionar, a preguntar por qué Juan está haciendo esto, lo que es llamativo es que es una misiva de carácter de investigación teológica. Porque no hay que olvidarse, según el dato de Lucas, que no está acá en este texto, pero según el dato de Lucas, Juan es hijo de un sacerdote, o sea, de Zacarías, ¿no? Que recibe la visión y todo cuando estaba de turno en el punto más cerradito del templo, o sea, no era alguien, digamos, más periférico. Entonces, hay tensiones alrededor de esto. ¿Por qué Juan no ha heredado el cargo de su papá? Que eso seguramente no había problema, pero es un problema también para la dirigencia eclesiástica, porque aquel que debería estar prestando servicios en todo el aparataje eclesial, en el templo, está acá bautizando donde posiblemente, porque esto ya es más una construcción, la tradición dice que es la entrada a la tierra prometida y que entonces es Elías, ¿por qué lo haces? Y dice que no lo es, y finalmente viene diciendo que viene uno en un juego ahí del texto que es anterior pero que viene después, esto de la preexistencia, ¿no? Dice que él ni siquiera es digno de desatar la correa de su sandalia, ¿no? Eso dice el Bautista, que es interesante porque hay una cuestión de la tradición, de la sabiduría judía, hay una referencia donde el alumno, el aprendiz de un maestro, debe hacer toda la tarea que haría un esclavo, excepto, dice, esa
premisa antigua, excepto desatar la sandalia, que eso no. Y Juan se pone como que ni siquiera podría apelar a esto. Bueno, se ha ubicado en este lugar y después aparecen también los fariseos, que depende de la traducción. Las traducciones de ahora son bastante insulsas, porque bueno, los objetos indirectos en nuestro castellano han desaparecido, pues se usan para otra cosa ahora. Entonces uno puede decir, bueno, que también llegaron algunos fariseos o le enviaron a algunos fariseos, si uno quiere hacer una lectura muy... entonces aparece también, claro, la parte sacerdotal y el otro grupo posiblemente, si uno quería mirarlo, estarían más ligados a los saduceos, que eran los administradores eclesiales, los que administraban toda la parte eclesial y que, bueno, no les iba mal con eso. Y que de pronto cuando aparecen cuestiones que pueden ser una competencia, bueno, generan problemas. Pero cosas de época, ¿no? Hoy en día nada que ver. Bueno, cada una saque sus conclusiones. Y después viene esta parte, que es nuestra parte de hoy. O sea que no es que simplemente Juan se le ocurre decir algo, no. El tema de señalar a Jesús en este relato como el Hijo de Dios, lo está haciendo vinculado a aquello otro que recién ha ocurrido y que posiblemente esos personajes todavía está dando vueltas, porque el texto nos viene diciendo que esto ocurre como en 3 momentos, en 3 días. O sea, muy cortito. ¿Qué está tratando de señalar Juan? No es que esto ocurre así como en alguna línea del tiempo, no, ocurre así, una cosa atrás de la otra. Entonces no podemos dejar de leer lo que ocurre sin esta intencionalidad del relato del evangelista, donde viene una cosa atrás de la otra, así con una inmediatez. Con esta proclamación, claro, tengamos en cuenta que, si siguiésemos leyendo Juan, el relato es diferente. Después de esto, bueno, están los primeros discípulos, donde está el anuncio, hemos encontrado al Mesías, ¿sí? Eso está ahí, con lo que ha dicho el Bautista, que conecta a través del Espíritu, porque el que ha recibido esto como mensaje es el Bautista, y es quien se encarga de proclamarlo, o sea, la manifestación de Jesús es a través de la palabra de Juan el Bautista. De pronto nosotros decimos, bueno, Epifanía, los domingos después de la Epifanía. Epifanía significa manifestación. Entonces, estos textos tienen que ver con eso. Si seguimos leyendo Juan, después de este encuentro que son un traspaso de los discípulos juaninos, probablemente no todos, algunos, pero hay una especie de traspaso de el grupo de discípulos de Juan a Jesús. Después que Juan hace este anuncio, no sabemos cuántos, pero algunos seguirán a Jesús. Según los otros relatos, hay un círculo de discípulos de Juan, porque cuando Juan está en la cárcel, manda a preguntar a Jesús si es o no es. Pero eso es tradición sinóptica de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Pero bueno, por eso decimos, hay diferencias en los textos y en cómo se genera el relato. De todo esto después vamos a ir directamente a las bodas de Caná, el vino nuevo, y después de eso, paso siguiente, que los otros lo colocan hacia el final de la vida de Jesús. Juan lo trae al comienzo, la limpieza del templo. Hay un evento ahí que genera, bueno, unos cuantos enojos y sinsabores, pero bueno. Nuestro primer domingo, después de la fiesta de la Epifanía, enfocó en el bautismo. Este segundo, con estos textos del Evangelio según San Juan, nos ubican como comunidad de fe, como personas creyentes, en quién es Jesucristo. Lo que quiere un poco el leccionario cuando elige estos textos así es decir, bueno, ahora el año que entramos, la pregunta para la comunidad cristiana, para nosotros, para quienes
entre comillas, creemos con toda la variedad que eso puede tener. Por eso hay credo para regular, pero después, bueno, hasta el mismo credo todos lo leemos y encontramos nuestras propias perspectivas ahí. Pero lo que nos coloca en la línea para el año es quién es Jesucristo. El Bautista, porque el Espíritu, según él, se lo ha señalado, y es más, no solo se lo ha señalado, sino que dice que lo ha visto. No solo se lo ha dicho, pero también lo ha visto. Aparece esta cuestión de la paloma que juega en los textos como alguna confirmación, digamos, que no queda en el marco de la total espiritualidad que puede volarse por ahí, sino que se conecta al mundo sensible. Es fuerte, ¿no? Porque conecta con el mundo sensible. En Juan Bautista tenemos este pasaje también de ley y evangelio. O sea, el bautismo de Juan se incorpora y se renueva en el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Un poco la tradición, pero tampoco se pierde el otro. Y ahí entran algunos temas que los vamos a dejar eso para ver si podemos armar alguna agendita de algo en los anuncios, pero para ir mirando el año. Ahora, este domingo lo que nos trae como comunidad de fe es claramente colocar en medio nuestro aquello que tanto lo dice el Bautista como después lo va a decir Andrés cuando habla con su hermano. Juan dice, este es el Hijo de Dios. Andrés le da una vuelta de tuerca o de destuerca, como quieran verlo, y dice, el Mesías, el Cristo, el ungido. Lo que está haciendo es junta, por si queda alguna duda, junta los dos conceptos en uno solo. Este es Jesucristo. Como comunidad creyente, como comunidad de fe, como personas de fe, nuestros textos en bueno, hemos leído uno solo de todos los que están en la prescripción para el domingo, pero nos coloca en quién es Jesucristo. Ahora, ¿cómo esto se va a articular con la vida de todos los días? En esta cuestión de justamente, ahora leemos ley y evangelio y después tendremos que hacernos la pregunta de cómo el evangelio a través de nuestras vidas también tiene una presencia concreta en el mundo de todos los días, un mundo cada vez más complicado, ¿no? Esa pregunta del ida y vuelta que vamos a tener en los próximos domingos en el caminar del año. Pero en lo que la voz llega a través de la historia y nos llega hoy es, este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Las dos declaraciones en el texto y el movimiento de pasar, entre comillas, del Primer Testamento, que Juan es su fuerte representante, a incorporarse en lo que llamamos, a veces también mal llamado, Nuevo Testamento, sino tal vez sería más bien el pacto, el testamento de siempre que se renueva de manera plena en Jesucristo. El Hijo de Dios, como ha dicho Juan, y el Cristo, la traducción de Mesías ungido que nos trae Andrés. Amén. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla en la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une en la